Ahora vamos a hacer un depósito cerrado, ¿vale? Y entonces, un depósito cerrado, ¿qué diferencia tiene respecto del depósito abierto? Pues que cuando nosotros apliquemos la ecuación de Bernoulli, la presión del punto de la superficie libre del fluido no va a ser la presión atmosférica, ¿vale? Porque dijimos, ¿cuándo es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la de un punto que está en contacto con el aire, pero si tenemos un recipiente cerrado, ya no está en contacto con el aire. Y entonces la presión, pues será la presión de ese aire comprimido que haya en esa cámara. Vale. Entonces, ecuación a aplicar, pues la de siempre, ¿no? Para determinar la velocidad de salida, porque lo que nos pedía era, vale, tenemos un depósito así, y entonces abrimos este taponcito que está aquí y el agua empieza a salir por ahí. Bueno, pues aplicamos la ecuación de Bernoulli entre la superficie libre del fluido, entre este punto, y el punto de salida, ¿vale? Que yo aquí les llamé A y B, ¿vale? Le llamé A al punto que está aquí, A, y le llamé B a este punto de aquí, B, ¿vale? Pero bueno, les podéis llamar 1 y 2, C y D, H y F, como os dé la gana. Bien, entonces partimos de la ecuación de Bernoulli. Vale, una vez que tenemos planteada la ecuación de Bernoulli, lo que vamos a hacer es desglosar, por así decir, punto A y punto B. Y para cada uno de esos dos puntos vamos a calcular las magnitudes asociadas, presión, velocidad y altura. Presión del punto A. Pues la presión del punto A me dice que este punto de aquí está en contacto con aire comprimido y que esa presión es de 2,4 atmósferas. Vale, pues perfecto. Si la presión es de 4 atmósferas, pues la ponemos, presión de A, 2,4 atmósferas. Velocidad del punto A, pues igual que antes. Es la superficie libre de un fluido en un depósito de gran sección. Entonces la velocidad es 0. La velocidad de la superficie libre de un fluido en un depósito de gran sección, 0. Altura a la que está el punto A, me dice la velocidad de salida cuando h vale 3 metros, es decir, esta altura de aquí son 3 metros, vale, pues entonces la altura a la que está el punto A, 3 metros. Vamos ahora con el punto B. ¿El punto B qué presión tiene? El punto B, que es este, es un punto que está en contacto con el aire. Y entonces, en consonancia con lo que venimos diciendo hasta ahora, todo punto en contacto con el aire tiene una presión igual a la presión atmosférica. Por eso aquí, cuando escribo presión en B igual a presión atmosférica, estoy haciendo referencia a ese hecho, ¿no? El punto B es un punto que está en contacto con el aire. ¿Velocidad en B? No lo sé, es lo que me preguntan. ¿Cuánto vale la velocidad de salida por el punto B? Y altura a la que está el punto B, pues es 0, ¿no? El punto B está justamente en el nivel que tengo marcado el suelo, ¿no? Es decir, este nivel de aquí, que es el suelo, es el nivel en el que está el punto B. Entonces, el punto B está a altura 0. Vale, ¿puedo resolver? Sí, puedo resolver. Tengo solamente una incógnita. Luego, cuando yo venga a la ecuación de Bernoulli, lo que voy a tener es una ecuación con una única incógnita, que es, en este caso, VB. Vale, yo aquí lo tengo despejado, pero bueno, podéis hacer, sustituir los números primero y despejar después, como vosotros creáis conveniente. Y queda una velocidad de 18,41, es decir, el agua sale por el orificio que está aquí con una velocidad de 18,41 metros por segundo. ¿Vale? Entonces, fijaros, se resuelve igual que antes, aplicando la ecuación de Bernoulli. Vale. El apartado B me dice que calcule cuál es la velocidad de salida cuando la altura de agua en el depósito ha descendido hasta 2,4 metros. Es decir, aquí teníamos una cámara de aire y la altura de la columna de agua era de 3 metros. Cuando pasa un determinado tiempo, cuando pasa mucho tiempo, el agua va cayendo y entonces queda una cámara de aire ahí, pero ese aire está más expandido, está ocupando un volumen más grande. ¿Qué pasa entonces? Pues que ese aire, al tener más espacio, va a ejercer una presión menor. ¿Vale? Y fijaros, en el problema me daba una pista, me decía, este proceso es isotérmico. ¿Vale? Entonces, el aire que está aquí arriba está siendo sometido a una expansión isotérmica. ¿Cuál es la expresión que me permite a mí calcular o determinar
¿cuál es la presión final en un proceso isotérmico? Pues es la ley de Boyle, ¿no? Que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Es decir, que la presión inicial que ejercía el agua cuando la altura de la columna del aire, cuando la altura de la columna de agua era de 3 metros, es la presión inicial, el volumen inicial es el volumen que tenía esa cámara de aire inicialmente, y la presión final y el volumen final pues son lo que yo quiero determinar, ¿no? Entonces, si yo tengo en cuenta que volumen es área por altura, ¿no? Porque es una superficie cilíndrica, entonces este área y este área se me van a ir y pues simplemente puedo calcular cuánto vale la presión que ejerce al final esa columna de aire, ¿no? Que son, pues, da 0,7 atmósferas. ¿Cómo se calcula entonces ahora la velocidad de salida? Pues exactamente igual. Se aplica la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B, solamente que aquí, en la altura del punto A, yo tendré que poner 2,4 metros, y en la presión del punto A, esta, en vez de poner 2,4 atmósferas, tendré que poner 0,7 atmósferas. Esas 0,7 atmósferas que yo acabo de calcular y que son el resultado de aplicar la ecuación de un proceso isotérmico a la expansión de ese aire que está ahí presionando el agua en el depósito cerrado. Entonces, la única diferencia entre un depósito abierto y un depósito cerrado es que la presión del punto A no es la presión atmosférica, sino que es la presión del gas que está en esa cámara de aire que queda entre la tapa del depósito y la superficie libre del fluido.